Vamos a tratar de aclarar las raíces comunes que tenemos. Hay un árbol genealógico de los enviados, de los profetas, de los mensajeros venidos de Dios. Este árbol genealógico que ustedes le ven allí, desde abajo, desde la raíz, el primero que le ven es Adán. Adán, el primer padre, mensajero, el primer ejemplo de vida de su pueblo, arquetipo, forma, modelo de vida, digamos. Luego, en la Biblia tenemos, en el libro de Éxodo también habla Enoc e Idris, ¿verdad? Luego, Noé la pasea con él, aquel del arca de Noé. Según los últimos estudios que hizo la National Geographic, ellos colocan, y eso es hace años, no digo últimos, estoy refiriendo quizás hace más de unos 15 años. La National Geographic coloca un hito de donde más o menos se cree que ancló el arca de Noé, y coloca en un lugar, en una montaña, en donde hoy es actualmente la República de Turquía. En esa península se llama Península de Anatolia. ¿Ok? Interesante, muy interesante, en la tradición islámica, hablan del monte Yudí. El monte Yudí es donde ancló el arca de Noé. Y miren, esta revelación de hace 1400 años, recién la National Geographic nos da ya las pistas científicas, hace unos 20 años más o menos, y dice, aquí es. En el Corán ya estaba escrito. Bueno, esto por un apéndice nada más. Estamos viendo el árbol genealógico de los profetas. Luego vienen algunos grandes profetas como Abraham, el número 7. Abraham, el que está en el cuello de las grandes divisiones. Abraham, padre de las tres religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo e islam, reconocen este portentoso enviado de Dios. Y de sus hijos, Isaac e Ismael, salen los grandes mensajeros venidos de Dios. De la ramificación de Isaac, el segundo hijo de Abraham, y diferencia entre Isaac e Ismael, 14 años, de acuerdo a datos bíblicos mismos. 14 años mayor Ismael a Isaac. ¿Ya? Aquí tenemos, siguiendo a Isaac, tenemos acá hay un sobrino de Abraham, que es Lot, aquel de la Sodoma y Gomorra, donde se excedieron en los límites puestos por Dios, ¿no es cierto? La familia tradicional. Entonces, aquí Dios mandó un enviado, un mensajero, para alertar a todo pueblo que se excede en este tipo de actividades. Entonces, él alerta y dice, ojo, cuidado, esto puede pasar. Siga el camino de Dios. De Isaac, del segundo hijo, sale José, el número 14, que está allí. Él fue un visir, un ministro del rey de Egipto, que adivinó los sueños, si se acuerdan, la parábola de las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, que identificaban como 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Entonces, cuando José adivinó el sueño del faraón, entonces lo que hizo fue que se abasteciera Egipto durante los años de abundancia, y después inclusive fue el granero de toda la humanidad conocida en ese tiempo, y repartió a los pueblos aledaños que no habían estado cubiertos por esta visión de José. Y es un capítulo de lo más interesante, donde hay asuntos humanos. José era muy atractivo físicamente como hombre,
y dice que solo el pasar de él hacía que las mujeres se enamoren. Y alguien no hubo que se cortó los dedos, estaba por la cocina y pasa José por allí en la cocina del templo de Faraón y la persona que estaba cortando algo en la cocina se corta los dedos solo verle digamos, lo atractivo que era José. Las mujeres caían templadas, solo viéndole a él. Y es la única historia en el Corán que va de largo, en una forma cronológica, desde los inicios, el padecimiento que tuvo, las traiciones que tuvo objeto José. Es una vida dramática que tiene, la verdad. Los hermanos tienen envidia de José, porque su padre le quería más a él por ciertas razones de apego espiritual que José tenía, su grandioso don de satisfacer a su padre y a su madre, hizo que él pues sea el predilecto entre 12, ¿no? Y hay las historias también en la Biblia que comparte el Corán también. Pero bueno, pasamos más adelante de José, dejo ahí el pequeño eslabón para las personas, después les indicamos en qué capítulo, qué versículo, etcétera, pueden seguir esta historia fabulosa de José, ¿no? Los 7 años de hambruna significa como siempre la humanidad estuvo puesto a prueba, como ahora, el asunto del COVID, es una prueba, en el siglo XIV, también la peste negra, es decir, no es que somos los únicos, son momentos de tensión para tratar de reflexionar hacia dónde va la humanidad, hacia dónde voy yo como ser humano, cuáles son los objetivos que me he trazado en la vida, sé como ser humano cuál es el objetivo que Dios me trazó y estoy cumpliéndole. Entonces, cuando la humanidad, a través de los tiempos, es una historia cíclica, se va de la mano y ya transgrede, se sale de los límites de Dios, entonces ahí es cuando exactamente vienen estos acelerantes que son las pestes, las plagas, acelerante para entrar a un túnel de espiritualidad, de solidaridad con la humanidad, ¿verdad? De ser más humanos, de dolernos por lo que pasa con los otros. Entonces, esto ha sucedido. A Noé le sucedió, a José le sucedió, a Abraham, a muchos de los profetas. Entonces, no es nada nuevo. Y vamos, inshallah, si Dios quiere, vamos a salir. Vamos a salir, pero tenemos que salir renovados. No podemos salir con la misma perspectiva de la forma de vida que creemos que es, que la vida solo es un juego, que la vida solo es de fútil diversión. Hay que divertirse, pero la vida en sí no es el objetivo no es divertirse, es una de las actividades, sí, por supuesto. Bien, seguimos. El decimoquinto, Musa, Moisés, a ver si pueden ver allí, Musa, Moisés, está arriba, ¿ya? Estamos yendo sobre el 15 de 25, estamos yendo un tanto rápido por el tiempo. Moisés, el enviado al pueblo creyente de aquel tiempo, los judíos de aquel tiempo eran el pueblo creyente, ¿no? Entonces Moisés envió para que le guíe a ellos, y él fue un estadista inclusive. Moisés fue estadista y fue profeta de Dios, fue enviado, modelo de vida, y condujo a un pueblo, ¿verdad?, hacia un objetivo. Luego tenemos aquí a Aarón, David, el portentoso rey David, ¿verdad? David, el número 17, 2 horas solo para hablar de David, subhanallah. El tiempo es muy corto. Suleimán, su hijo Salomón, aquel que comandaba a los vientos, a los aires,
podía hablar con los animales, hasta con las hormigas, hablaba con los espíritus, con los genios. Ya hay otra forma de vida, básicamente, que Dios coloca. El ser humano hecho de tierra y arcilla y elementos químicos. Los genios hechos de fuego y los ángeles hechos de luz. 3 tipos habemos. No hay esto de UFOs, extraterrestres, ¿no? Hay genios que viven junto a nosotros. Nosotros no les podemos ver, pero ellos sí nos pueden ver. Ellos viven en 4ª y 5ª dimensión. Nosotros vivimos hasta largo, ancho y profundidad. No nos da la cabeza para pensar qué será 4ª dimensión, 5ª dimensión. Los ángeles viven 6ª, 7ª dimensión, de acuerdo a algunos pensadores, a algunos sabios de la religión. Entonces, bien, hablábamos de Suleimán, que controlaba a los genios, a estos seres invisibles, que pueden pasar las paredes, pero no pueden abrir un manubrio, no tienen la capacidad para dar la vuelta el manubrio de la chapa de la puerta, girarle de izquierda a derecha. Dios no le puso esa capacidad, pero puede cruzar la puerta. Bueno, son realidades que nos toca ir asimilando para entrar en la nueva era. Una nueva era que nos toca vivir es una era de cordialidad entre las religiones. Es una era de mayor conciencia en el mundo del más allá, en el mundo etéreo, en el mundo de la ultratumba, lo que nos espera. Si no creemos en el mundo del más allá, eso no altera la realidad. Nuestra alma va a pasar al más allá. Nuestro cuerpo se queda aquí en la tierra. Nuestra alma trasciende. ¿Sí? Eso nos guste o no nos guste. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué espera nuestra alma del más allá? Nos habla el Corán. ¿Sí? Bueno, estábamos en Suleimán. Zacarías. Vamos a Zacarías, el tío de Jesús. Escuchen, el tío de Jesús. Su hijo, y fue un profeta también, encargado del templo de Salomón. Zacarías, encargado del templo de Salomón. Él era quien velaba por María Virgen, quien estaba en el templo de Salomón. Ya nos acercamos a nuestro objetivo. Yahya es hijo de Zacarías. Yahya, el nombre que me decía mi estimado doctor Mauro, el señor Yahya Suquillo, Juan. Yahya quiere decir Juan. Juan el Bautista, el nombre verdadero de Juan. No había. Juan es españolizado, castellanizado, por supuesto. Pero el nombre propio era Yahya, alayhi salam, la paz sea con él. Juan el Bautista es el 23º enviado, venido de Dios, al mismo tiempo que Jesús. Eran primos. Dios envió 2 mensajeros en el mismo tiempo. Ahora no tenemos ninguno. Pero en ese tiempo, hace 2000 años más o menos, Jesús y Juan el Bautista, 2 primos, fueron enviados al pueblo creyente que era de ese tiempo el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, los fariseos no creyeron, los doctores de la ley, los escribas no creyeron ni en Jesús ni Juan el Bautista. Y a Juan el Bautista, por decir, él hacía la invitación a que adoren a un solo Dios, a dejar estos hábitos que habían adquirido el pueblo de Israel, de transgredir la ley de Dios, de no obedecer la ley de Dios, volver al camino. Eso es lo que decía Juan el Bautista. Vuélvase a Dios y arrepiéntase y vuélvase a Dios. Sin embargo, este pueblo altivo le decapitó a Juan el Bautista. Le decapitó.
De acuerdo a los historiadores, el casco, donde estaba la osamenta de Juan el Bautista se halla en un museo de Estambul, de Turquía. Bien, a Jesús también le quisieron matar, de acuerdo a las escrituras de la Biblia, y de acuerdo a las escrituras de la Biblia le mataron y le crucificaron. De acuerdo a las escrituras del Corán, no le mataron y le elevaron hacia los cielos. Jesús, la paz sea con él, de acuerdo a las escrituras del Corán, está elevado en los cielos, en cuerpo y alma. Jesús, de acuerdo a las escrituras del Corán, vendrá para aclarar su puesto. Esperamos los musulmanes la segunda venida de Jesús, así como los cristianos, solo que en otro espectro. El espectro que cree el Islam es que Jesús vendrá a cumplir algunas misiones, vendrá a clarificar y a decir, Dios le va a preguntar, oh Jesús, hijo de María, en su segunda venida, la que todavía está por venir. Dios le va a preguntar a Jesús, oh Jesús, hijo de María, ¿por qué dijiste a la gente que te adoren a ti y a tu madre, la Virgen María? Y él va a responder, se va a volver ante Dios y va a decir, oh Dios mío, tú conoces lo que hay dentro de mí, mas yo no conozco lo que hay dentro de ti. Tú sabes que jamás yo he dicho eso. Yo he llamado siempre hacia la unicidad de Dios. Bien, estos son parte de las revelaciones que él tiene que hacer. Va a venir a comandar al pueblo de creyentes. Jesús va a ser el líder de los creyentes al final de los tiempos y por un lapso determinado. Y de acuerdo a unas tradiciones, va a venir y se casará y después morirá como todos los seres humanos. Bien, el 24º Jesús, el 25º el profeta Muhammad. Diferencia cronológica entre ambos, 600 años. 1400 de la llegada de Muhammad, 2000 de la llegada de Jesús, la paz sea con ellos. Ambos, como ustedes ven, son tataranietos de Abraham. Tienen una raíz común. Y en la Biblia habla que, en Génesis, habla que las bendiciones que será objeto Abraham, que serán sus descendientes mayores que las estrellas de los cielos, será colocado para los dos hijos. Tanto menciona la Biblia a Ismael como a Isaac. Entonces vemos una concatenación, una raigambre común de estos dos grandes personajes que nos compete el estudio, Jesús y Mohammed. Mohammed también fue en su tiempo, obviamente, Salam fue un estadista, un jefe de Estado, como lo fue Moisés, como lo fue David. David también fue un estadista. Jesús vino para revivir la espiritualidad del tiempo, de su gente, ¿verdad? No pudo llegar a ser estadista, no pudo llegar a ser jefe de Estado, pero en su segunda venida vendrá a comandar, vendrá a ser líder de los creyentes. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta de los profetas enviados mensajeros? Jóvenes, tamam. Creo que no. Bueno.